Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas noches. Siguen las audiencias públicas del Comité de Investigación sobre el ataque del 6 de enero al Capitolio. Siguen buscando cómo acabar políticamente con Donald Trump. Veamos la audiencia. Este hombre, de una energía destructiva, no podía ser cambiado ni por sus asistentes, ni por sus aliados, ni por los amotinados, ni aquellos que estaban encarándose a los amotinados que le rogaban lo parara. Trump ignoró y no tomó en consideración lo que su propia familia desesperadamente le pedía, incluyendo Don Hijo e Ivanka, a pesar de que él era la única persona en el mundo quien podía decirle a la turba que se fuera, que le había enviado al Capitolio. Él no pudo ser forzado para que caminara desde la sala del comedor donde estaba y que fuera a la sala de conferencias de prensa donde las cámaras estaban esperando para que le diera un mensaje a esta turba tan violenta que estaba golpeando y matando a estos agentes policiales que estaban acabando con el Capitolio, buscando al vicepresidente y otros miembros del Congreso. Él no se le pudo cambiar su opinión. Esta noche, la señorita Kingslinger y la señorita Loenger de Virginia, mis colegas, lo llevarán adentro de la Casa Blanca durante esos 187 minutos. También nosotros les recordamos a ustedes lo que estaba ocurriendo en el Capitolio, minuto por minuto, cuando esta parte trágica de la treta de Donald Trump para agarrarse al poder se desmoronaba, mientras que ellas ignoraba que los asesores le decían que no lo hiciera. Él lo veía cuando pasaba esto por la televisión. También déjenme contarle a ustedes sobre lo que ha hecho este comité selecto hasta ahora. Tal y como hemos dicho nosotros en estas audiencias, nuestra investigación sigue hacia adelante. Continuamos recibiendo nueva información día tras día. Continuamos escuchando de diferentes... Vamos a reunirnos de nuevo nosotros en septiembre para continuar diciéndole al pueblo estadounidense lo que hemos encontrado. Pero al seguir adelante con ese trabajo, un número de hechos son claros. No puede haber duda alguna de que este trabajo fue coordinado con diferentes pasos para socavar esta elección, y esto fue dirigido por Donald Trump. No puede haber duda alguna que él le dio instrucciones a esta turba, una turba que él sabía estaba muy armada, era violenta y estaba para que marcharan hacia el Capitolio para evitar la transferencia pacífica del poder. Y él como objetivo tuvo su propio vicepresidente y aquellos congresistas que estaban ahí para hacer el trabajo del pueblo. Estos hechos nos han disputado y por lo tanto tiene que haber responsabilidad por esto, responsabilidad bajo la ley, responsabilidad al pueblo estadounidense, responsabilidad ante todo nivel de los recintos locales en muchos estados donde Donald Trump y sus atacaron a los trabajadores electorales por meramente cumplir con su responsabilidad, hasta la oficina Oval, donde Donald Trump no siguió con los consejos legales y lo que predicaba era insurrección, y esto es visto como un golpe de Estado. Nuestra democracia soportó este ataque del 6 de enero. Si no se hace responsable a aquellos culpables del 6 de enero, como que nosotros vamos a tener una gran amenaza ante nuestra democracia. Tiene que haber consecuencias duras para aquellos responsables de esto. Ahora le doy la palabra a nuestra vicepresidenta del comité para que comience a contar esta historia. Estamos esperando a que empiece entonces la transmisión de lo que serán las pruebas y este minuto a minuto por parte del comité. Hemos escuchado principalmente al presidente del comité hacer una previa muy importante, una introducción muy importante de lo que se espera se vea y sea también la demostración de las responsabilidades del exmandatario estadounidense Donald Trump, a quien ha calificado de ser el hombre responsable de haber creado todo un plan siniestro para poder llevar a cabo este intentona de golpe de Estado. Escuchemos a Liz Cheney.
Abordaremos todos los elementos de ese plan, pero a lo largo de estas audiencias hemos recibido nuevas evidencias, nuevos testigos. Osadamente se han presentado para litigar y superar todos estos reclamos de inmunidad. Fueron exitosas. Las puertas se abrieron, se emitieron nuevos citatorios y entonces la represa empezó a romperse. Y ahora que llevamos a cabo nuestra nueva audiencia, tenemos considerablemente mucho más que hacer. Tenemos muchas más evidencias que compartir con la gente estadounidense y más que recopilar. Nuestro comité seguirá recaudando información en agosto de múltiples frentes antes de tener más audiencias en el mes de septiembre. Hoy sabemos mucho más sobre el plan del presidente y las acciones para derrocar la elección. Casi todos los integrantes del Congreso lo que hicieron cuando fue desacreditado el presidente en enero del 2021 o cuando fue juzgado por el Senado en febrero de ese año. 57 de 100 senadores votaron para encontrar culpable al presidente Trump en ese momento y más de 20 más dijeron que estaban votando en contra de esta condena porque ya había caducado el término del presidente. En ese momento, el líder republicano del Senado republicano dijo lo siguiente sobre Donald Trump. Una turba estaba asaltando el Capitolio en su nombre, en nombre de él. Estos criminales tenían sus banderines diciendo sus mentiras, las mentiras de él y diciendo que eran leales a él. Era obvio. Era el presidente Trump. Él era el único. El líder McConnell llegó a las conclusiones basadas en lo que sabía desde entonces, sin evidencias más detalladas que verán el día de hoy. La falta de ley y violencia ocurrió el 6 de enero en el Capitolio 2021, antes de la 1 de la tarde. Continuó hasta casi el anochecer. ¿Qué exactamente fue nuestro comandante en jefe que hizo durante las horas de violencia? El día de hoy abordaremos exactamente esa problemática. Todo lo que escucharon en las audiencias hasta el momento los van a ayudar a entender el motivo del presidente Trump durante la violencia. Ustedes ya saben cuál era la meta del presidente Trump: detener o retrasar el procedimiento del Congreso para certificar los votos electorales. Saben que Donald Trump trató de presionar a su vicepresidente para rechazar ilegalmente los votos y retrasar los procedimientos. Y saben que él intentó convencer a legisladores y oficiales para cambiar los votos electorales de Biden a Trump. Y saben que Donald Trump trató de corromper nuestro Departamento de Justicia con el fraude. Pero para el 6 de enero nada le había funcionado. Solamente una cosa tuvo éxito en la tarde del 6 de enero. Solo una cosa consiguió la meta del presidente Trump. Esta turba enojada que había mandado Trump al Capitolio rompió las barras de seguridad, invadieron el Capitolio y forzaron que parara el recuento de los votos. Esa turba era violenta, era destructiva y muchos venían armados. Como van a escuchar también, agentes del servicio secreto protegiendo al vicepresidente fueron excepcionalmente preocupados por su seguridad y la suya propia. El líder republicano, Kevin McCarthy, estaba asustado, al igual que otros en el Congreso, y aunque ellos ayudaron a provocar la violencia. Y como van a ver el día de hoy, el asesor de la Casa Blanca, el abogado, el personal de la Casa Blanca, juntos con miembros de la familia, le imploraron inmediatamente a intervenir para condenar la violencia y pedir a los que lo respaldaban que se retiraran, se fueran del Capitolio y se dispersaran. Múltiples horas no lo quiso hacer. Donald Trump no se puso en el teléfono para ordenar a las entidades del orden público ni al ejército a ayudar. Y durante horas, Donald Trump eligió no responder a las súplicas del Congreso, su propio partido y de todos aquellos en la nación para que hicieran lo que juramento que él dio requería. Se rehusó a defender la nación y nuestra Constitución y se rehusó a hacer lo que cualquier presidente estadounidense debería hacer. Los días después del 6 de enero, casi nadie de ningún partido político defendería la conducta del presidente Trump y nadie debería hacerlo el día de hoy. Gracias, y ahora voy a reconocer a la mujer de Virginia. Gracias.
Madame Vicepresidenta, el artículo 2 de la Constitución requiere que el presidente preste juramento, un juramento sumamente específico cada 4 años. Cada presidente tiene que prestar juramento, tiene que protestar para fielmente ejecutar el puesto del presidente de los Estados Unidos y, según su leal saber y entender, preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. El presidente también tiene que tener el deber constitucional de cuidar que las leyes del país se lleven a cabo fielmente y como comandante en jefe del ejército. Nuestras audiencias han demostrado muchas formas en las que el presidente Trump intentó detener la transferencia pacífica de la transferencia llegando al 6 de enero. A cada paso de su plan, él traicionó su juramento y también hizo caso omiso a su deber. Esta noche también vamos a examinar las acciones del vicepresidente Trump el mismo día del ataque contra el Capitolio. A principios de esa tarde, el presidente Trump le pidió a cientos de miles de quienes que los seguían ir al Lips. Y él sabía que estaban armados con diferentes tipos de armas y que marcharan hacia el Capitolio. Después de decir a la multitud que marchara múltiples veces, les prometió estar con ellos y terminó sus comentarios a la 1:10 de esta manera. Vamos a ir caminando, yo estaré ahí con ustedes, caminando hasta allá. Vamos a ir caminando hasta allá. Cualquiera que usted quiera, pero yo creo que aquí mismo vamos a ir caminando hasta el Capitolio. Por lo tanto, vamos a caminar juntos por la avenida Pennsylvania. Para esa hora, el vicepresidente ya se encontraba en el Capitolio. En la sesión conjunta del Congreso para certificar la victoria de Joe Biden estaba en camino y los Proud Boys y otros, sin embargo, rompieron las primeras barreras y empezaron el ataque. Las comunicaciones de radio del orden público informaron al servicio secreto y en la Casa Blanca, en el ala de la situación, lo que estaba pasando en tiempo real. A dirección del presidente Trump, miles más marcharon del Lips hasta el Capitolio y se unieron al ataque. Como van a ver en gran detalle esta noche, el presidente Trump estaba siendo informado por casi todos para inmediatamente pedir a la gente que estaba ahí a que se dispersara y que detuviera la violencia. Prácticamente todo el mundo le dijo al presidente Trump que condenara dicha violencia y de términos claros e indiscutibles, y aquellos en el Capitolio y en toda la nación le rogaron al presidente Trump que ayudara, pero el expresidente eligió no hacer lo que toda la gente le suplicaba. Se rehusó a decirle a la turba que se retirara y mandó también, en el Rose Garden hubo un tweet que mandó diciendo lo siguiente: Váyanse a sus casas ahora, los amamos, ustedes son gente muy especial. Ustedes ven lo que ocurre, de la manera que tratan a otros, que es tan mal y tan malévolo. Yo sé cómo ustedes se sienten, pero váyanse a sus casas, váyanse a su casa en paz. Para ese momento, 2 bombas con un tubo habían sido encontradas en el área del Capitolio. En el momento en que el presidente electo estaba teniendo una reunión, horas de combate mando a mando, estuvieron varios oficiales del orden público. El Capitolio había sido inundado y también el recuento electoral había sido detenido, y los que irrumpieron tomaron el piso del Senado y entraron oficinas y escritorios y casi llegaron al lugar donde estaba el vicepresidente Trump. Tenían en la mano algunas armas y uno de los que entraron entre la turba recibió un balazo. Y sabemos que tuvieron también actos físicos de violencia contra oficiales eléctricos. Prácticamente todos los que estaban ahí estaban motivados por la retórica del presidente Trump, y ellos sintieron que necesitaban tomar de vuelta su país porque les habían robado la elección. Básicamente es lo que pasó dentro de la Casa Blanca esa tarde. Desde el momento en que el presidente Trump terminó su discurso hasta el momento en que finalmente le dijo a la turba que se fuera a casa, pasaron 187 minutos, más de 3 horas. Lo que ustedes van a saber es que el presidente Trump se quedó sentado en su comedor y estuvo observando en la televisión el ataque, mientras que su personal, sus asesores más allegados y familiares le suplicaron que hiciera lo que se esperaba de cualquier presidente norteamericano. Y yo he prestado servicio 20 años orgullosamente como oficial en la Marina de Estados Unidos, y las Fuerzas Armadas saben lo que se requiere: liderazgo cuando hay una crisis en el país, urgente, acción decisiva,
que antepone el país y el deber. Pero el 6 de enero, con vidas y nuestras vidas estando en riesgo, el presidente Trump se rehusó a actuar debido a su egoísta deseo de mantenerse en el poder. Y le doy la palabra al señor Kessinger de Illinois. Muchísimas gracias, señorita Loria. Una semana después del ataque, el líder republicano Kevin McCarthy reconoció la verdad sencilla. El presidente Trump debió haber actuado inmediatamente para detener la violencia. Durante nuestra investigación, el general Mark Milley, general del Estado Mayor Conjunto, también observó sobre el hecho que el presidente dejó de actuar. Escuchemos lo que dijo. El presidente tiene la responsabilidad por el ataque del miércoles en el Congreso por esta turba. Exactamente debió haber detenido esta turba cuando él vio lo que estaba ocurriendo. Estos hechos requieren acción inmediata por parte del presidente Trump. Usted es el comandante en jefe. Hay un asalto en el Capitolio de Estados Unidos de América en estos momentos. Y no hay nada. No hay llamada alguna, nada. Cero. Como mi colega de Virginia, yo soy veterano. Yo estuve en las Fuerzas Aéreas y en la actualidad estoy en la Guardia Nacional. Les puedo decir a ustedes la reacción del general Milley a la conducta del presidente Trump era 100% correcta. Y así fuera del líder McCarthy. ¿Qué explica el comportamiento del presidente Trump? ¿Por qué él no tomó acción inmediata en el momento de crisis? Porque el presidente Trump tenía un plan para el 6 de enero y era para demorar o evitar los procesos oficiales del Congreso para contar los votos. La turba atacó al Capitolio. La turba que estaba atacando el Capitolio rápidamente causó la evacuación de ambas, la Cámara Baja y el Senado. La paró totalmente, demorada durante horas el conteo. La turba estaba logrando el propósito del presidente Trump, así que naturalmente él no intervino. Lo que será claro cuando termine esta audiencia es que el presidente Trump no dejó de actuar durante esos 187 minutos entre que se fue del elipse y decirle a la turba que se fuera a su casa. Él eligió no actuar. Pero había centenares ese día que honraron su juramento y se jugaron la vida para proteger a las personas dentro del Capitolio, para salvaguardar la democracia. Muchos de ellos están aquí esta noche con nosotros y muchos más nos están mirando de sus hogares. Como ustedes ya saben, verán de nuevo esta noche su servicio y sacrificio. Nos ilumina brillantemente en la falta de deshonor y falta de deber del presidente Trump. Muchas gracias, señor Kinzinger. Quiero darle la bienvenida esta noche a los testigos. El señor Matthew Pottinger es un ex marino condecorado, oficial de inteligencia que prestó servicio a la nación en giros de deber en Afganistán y también en Irak. Estuvo en la Casa Blanca con Trump el primer día de la administración a través de las primeras horas de enero 7 del 2021. Su último papel en la Casa Blanca fue el asistente de asesor de los Estados Unidos. También nos acompaña Sarah Matthews. Sarah Matthews comenzó su carrera en comunicaciones trabajando en el Capitolio, sirviendo bajo el personal de la Casa Blanca en varios comités. También trabajó como asesora de prensa adjunta en la campaña de elección del presidente antes de unirse a la Casa Blanca en julio de 2020. Prestó servicio como secretaria de prensa conjunta y asistente del presidente hasta la noche del 6 de enero del 2021. Y ahora voy a hacerles prestar juramento. Por favor, pónganse de pie y levanten la mano derecha. Ustedes juran o protestan bajo pena de perjurio que el testimonio que van a dar va a ser la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con el amparo de Dios. Gracias. Tomen asiento. Que muestre el acta que los testigos acaban de responder afirmativamente. Muchísimas gracias a los dos nuevamente por estar aquí esta noche. Señor Pottinger, muchísimas gracias por su servicio a la nación, así como por acompañarnos esta noche. ¿Podría explicar usted brevemente cuál es su responsabilidad como asesor de seguridad nacional adjunto con el presidente? Muchas gracias, señora vicepresidenta del comité. Cuando yo comencé en la Casa Blanca, yo era director senior de Asia en el Consejo de Seguridad Nacional. Este es un empleo para ayudar a coordinar
la política de Asia del presidente. Respaldé al presidente cuando él se reunió o interactuó con líderes asiáticos. Luego, más tarde, en 2019, me ascendieron a asesor de seguridad nacional adjunto. En ese papel, yo era el presidente del comité del adjunto. Era una reunión del NSC. Como miembros del Consejo de Seguridad, nosotros actuamos sobre asuntos de importancia de política nacional y también le damos opciones al presidente para que los miembros de su gabinete y sus consejos de ministros actuaran. Y para mí fue un privilegio estar en la Casa Blanca. Yo también me siento muy orgulloso de los logros de política exterior del presidente Trump. Pudimos competir con China. También pudimos nosotros tener acuerdos de paz entre Israel y 3 estados árabes. Son algunos de los ejemplos del tipo de políticas que hicieron más seguro nuestro país. Gracias, señor Porter. Estuvo en la Casa Blanca durante el ataque al Capitolio del 6. Durante la mayor parte del día yo estuve en la Casa Blanca. A pesar de cuando el presidente estaba hablando en el rally, yo no estaba ahí. Yo estaba en una reunión con el embajador de India a los Estados Unidos. El Consejo de Seguridad Nacional personal estuvo involucrado en la organización de la seguridad de lo que era un evento doméstico, un evento nacional, el rally. Pero yo sí volví a la Casa Blanca como a las 2:30 p.m. más o menos. Gracias. Mis colegas van a tener preguntas adicionales sobre eso esta tarde. Le doy la palabra a señora Matthews. ¿Cómo fue que se unió al personal de la Casa Blanca del presidente Trump? Gracias, madame vicepresidenta. Como delineó, yo soy republicana de largo tiempo. Me uní a la campaña de reelección de Trump en junio de 2019 como una de las primeras personas de comunicación a bordo para su campaña de reelección. Y durante ese tiempo yo viajé por todo el país y conocí a Kelly McEnany, quien estaba trabajando también en la campaña de reelección. Trabajé ahí durante un año y tuve una relación allegada con la señorita McEnany, y cuando llegó a la Casa Blanca en abril del 2020 fue para comenzar con la secretaria de prensa y trajo un grupo de personal de la campaña con ella. Me uní a ella en la Casa Blanca en junio del 2020 para comenzar como asistente. ¿Usted estaba trabajando en la Casa Blanca el 6 de enero? Sí, estaba trabajando en el área oeste ese día. Gracias. Ahora quiero reconocer al caballero de Virginia y el de Illinois. Gracias, madame vicepresidenta. Como escucharon las otras audiencias, el presidente Trump llamó a la turba en enero 6 de DC. Antes de estar en el escenario, él sabía que algunos de ellos estaban armados, preparados para el combate. Durante su discurso les imploró que marcharan al Capitolio como siempre había planeado hacer. Para cuando él bajó del escenario, los que lo respaldaban ya habían irrumpido en el perímetro del Capitolio, en Capitol Hill. Desde la última audiencia recibimos nuevo testimonio de profesional de seguridad que trabajaba en el complejo de la Casa Blanca el 6 de enero, con acceso a información pertinente y responsabilidad para reportar a los oficiales de seguridad nacional. Estos oficiales de seguridad nacional nos dijeron que la Casa Blanca conocía muchos reportes de armas entre la multitud. Nosotros, como comité, conocemos también el temor de retribución, de venganza expresados por cada testigo de seguridad nacional que vinieron y dijeron la verdad. Hemos tomado medidas para proteger a estos individuos de seguridad nacional respecto a su identidad. Vamos a escuchar este clip del testimonio. Respecto a esta idea del presidente de que fueran al Capitolio. Para ser sincero, todos estábamos en estado de choque. ¿Por qué? Porque meramente, primero yo creo que en sí hacerlo, y todos sabíamos lo que esto significaba, que ya esto no era un rally, esto iba a convertirse en algo diferente si las personas iban a marchar al Capitolio. No sé si usted quiere usar la palabra insurrección, golpe de Estado, lo que sea. Todos sabíamos que esto iba a cambiar de una reunión democrática a algo diferente. ¿Qué impulsaba ese sentimiento? Esta parte, la entrada al Capitolio, que no había pasado todavía. ¿Por qué estábamos alarmados? Sí.
El presidente quería llevar a miles de personas que fueran al Capitolio. Yo creo que eso era suficiente para sentirnos alarmados. Aunque entendió que muchos de los que lo respaldaban estaban armados, fue inflexible el Capitolio, de ir al Capitolio cuando se bajó del escenario a la elipse. Pero, sin embargo, el grupo de seguridad no quería que fuera. Esto hizo que se retrasara la salida del transporte al Capitolio y vimos un intercambio muy enojado del SUV presidencial, incluyendo testimonio que daremos a conocer el día de hoy de dos testigos que han confirmado que este enfrentamiento sí ocurrió. El primer testigo es un ex empleado de la Casa Blanca de Responsabilidades de Seguridad Nacional y después de ver la violencia inicial en el Capitolio por la televisión, el individuo fue a ver a Tony Ornado, y que era jefe de personal adjunto de la Casa Blanca. Estaba con Bob Engel, que era el agente principal del servicio secreto. Este empleo nos dijo, y el señor Ornados dijo, que el presidente, y cito, estaba rabioso de que no quisieran llevarlo al Capitolio. Pero sin embargo no nos dijo lo que dijo el señor Ornado. Pero el siguiente testigo es Mark Robinson, del Departamento de Policía de D.C., que fue asignado también al transporte presidencial del presidente ese día. Se quedó sentado con el agente del servicio secreto responsable por el transporte, llamado también agente TS. Vamos a ver lo que recuerda el sargento Robinson de esto. ¿Hubo alguna descripción de lo que estaba ocurriendo dentro del auto? No, solamente la única descripción que yo recibí fue que el presidente estaba disgustado y que él insistía en ir al Capitolio y que hubo una discusión acalorada sobre esto. Cuando dice acalorada, ¿es su palabra o el de la Fue descripción? las palabras descritas por el agente TS. Quiere decir que el presidente estaba disgustado y que él estaba diciendo que sí hubo una discusión acalorada sobre ir al Capitolio. ¿Cómo cuántas veces dirá usted que usted fue parte de esa caravana de autos con el presidente? Probablemente más de 100 veces. Y en esas 100 veces alguna vez ha presenciado usted otra discusión acalorada el presidente estaba contradiciendo a donde se suponía que él fuera o donde el servicio secreto le decía que fuera. No. Como otros testigos, el sargento Robinson atestiguó que sabía que había individuos en la multitud que estaban armados. Sí, yo creo que lo escuchamos y yo estaba monitoreando el tráfico y yo podía escuchar algunas de las unidades diciendo individuos en la avenida Constitution que estaban armados, que estaban subidos arriba de los árboles. Y él estaba respondiendo a esos individuos. Siempre hubo la preocupación cuando esto ocurre en ese área. Y como otros testigos, el sargento Robinson nos dijo que el presidente igual quería ir hasta el Capitolio, aún después de volver a la Casa Blanca. O sea que al final del discurso, ¿cuál era el plan que se suponía que fuera? Cuando terminó el discurso, sabemos que mientras que estaba dentro de la limusina, el presidente insistía en ir al Capitolio, y eso me lo estaba contando el agente TS. Y nosotros salimos del elipse y respondimos una vez más a la Casa Blanca. Sin embargo, nosotros, la caravana de autos, se le dijo que estuviera en espera. Y nos dijeron que estuviéramos en espera en la salida occidental hasta que confirmara si el presidente iba a ir al Capitolio o no. Muchos, yo calcularía que quizás se iba a demorar como 45 minutos, una hora, cuando estuvimos esperando a que el servicio secreto tomara esa decisión. El transporte esperó en la Casa Blanca más de 45 minutos antes de que se le liberara. Y el comité también sabe que recuentos de un encuentro enojado en el SUV del presidente circularon entre el servicio secreto desde enero 6. Y revelaciones recientes también hicieron que el comité pidiera aún más información del servicio secreto que vamos a recibir y continuaremos evaluando. El comité también está consciente de varios testigos del servicio secreto. Ya retuvieron ahora
abogados privados, anticipamos tener más testimonio bajo juramento y nueva información en las próximas semanas. Después de que el servicio secreto se rehusó a llevar al Capitolio al presidente Trump, regresó a la Casa Blanca. Lo que vamos a ver aquí en la pantalla es una fotografía dentro de la oficina oval inmediatamente después de volver del rally, todavía con su abrigo puesto. Un empleado de la Casa Blanca le informó al presidente en cuanto él regresó a la oficina oval sobre aquel disturbio en el Capitolio. Permítame repetir, 15 minutos de salir del escenario, el presidente Trump sabía ya que el Capitolio había sido tomado y estaba bajo ataque. A la 1:25 el presidente Trump fue al lugar del comedor de la oficina oval y hasta las 4 de la tarde él se mantuvo allí en este comedor. Y solamente para darles una idea de dónde se encuentra este comedor en el ala oeste, echemos un vistazo a este plan. El área del comedor está conectado a la oficina oval por un pasillo corto. Nos dicen los testigos que en enero 6 el presidente Trump se sentó en el lugar de siempre, a la cabecera de la mesa, y veía una televisión colgada en la pared. Y sabemos del empleado que la televisión estaba conectada a Fox News toda la tarde. Pueden ver aquí en la televisión a Fox News mostrando la cobertura de la sesión conjunta que salió al aire a la 1:25 ese día. Otros testigos confirmaron que el presidente Trump se encontraba en el comedor con la tele prendida por más de 2 horas y media. No había un récord oficial de lo que hizo el presidente Trump después en este comedor, pero en la pantalla estamos viendo un registro de llamadas del 6 de enero. Como pueden ver, no hay un récord oficial de que el presidente Trump recibió o hubiera hecho una llamada entre la 11:06 y las 6:54 de la tarde. En cuanto a lo que estaba haciendo el presidente esa tarde, el presidente y el diario está silencioso, no contiene ninguna información de este periodo de entre la 1:21 p.m. y hasta las 4:03 de la tarde. También no hay fotografías del presidente Trump durante este periodo crítico entre la 1:21 de la oficina oval y hasta que salió al Rose Garden hasta las 4 de la tarde. El fotógrafo quería tomar fotografías porque, en sus palabras, era muy importante para sus archivos y también para la historia, pero le dijeron, y cito, nada de fotografías. A pesar de la falta de fotografías y un récord oficial, supimos lo que estaba haciendo el señor Trump mientras veía la televisión en el comedor. Pero antes de entrar en ese detalle, es importante entender lo que nunca hizo ese día. Vamos a ver. ¿Usted sabe de una llamada de teléfono del presidente de los Estados Unidos al secretario de Defensa ese día? No que yo conozca, ¿no? ¿Sabe si hubo alguna llamada del presidente al fiscal general ese día? No. ¿Sabe si hubo alguna llamada del presidente de Estados Unidos al secretario de Seguridad Nacional ese día? No conozco de eso, no. Perdón, el presidente pidió... ¿Escuchó usted al presidente pedir que respondieran las fuerzas policiales? No. Como alguien que trabaja en el Consejo de Seguridad Nacional, si iba a haber tropas presentes, el presidente tenía que haberlas llamada. Por ejemplo, para que fueran al rally en Washington DC, usted lo hubiera sabido, sí, correcto. ¿Se pidió a alguien que se comunicara con alguno de esos, la Guardia Nacional, el DOD, el FBI, Seguridad Nacional, Servicio Secreto, la Policía del Capitolio, sobre la situación al Capitolio? No conozco de ninguna de esas peticiones. No, señor. Confirmamos que numerosas entrevistas con personas senior del orden público y militares que el vicepresidente y algunos oficiales del gobierno, ninguno de ellos había escuchado al presidente Trump ese día, no llamó para emitir órdenes, no llamó tampoco para ofrecer asistencia. Esta semana recibimos testimonio adicional de un testigo más de por qué el presidente no hizo esfuerzo alguno para calmar este ataque. El ex empleado de la Casa Blanca con responsabilidades de seguridad nacional nos habló de una conversación de un asesor, Eric Hirschman y Pat Cipollone, el abogado principal de la Casa Blanca. La conversación trataba de una llamada pendiente del Pentágono para coordinar una respuesta al ataque. El señor Hirschman se volteó al señor Cipollone y le dijo, el presidente no quería hacer nada. El señor Cipollone tuvo que tomar la llamada él mismo. El presidente Trump no estaba llamando a nadie del orden público ni líderes del ejército. Pues, ¿qué pasó el presidente Trump haciendo entonces esa tarde?
cuando él entró enseguida al comedor. Estaba llamando a senadores para alentarlos a retrasar y rechazar la certificación. Aquí tenemos a Kayleigh McEnany, secretaria de prensa, que nos va a explicar. Entonces, él está llamando a los senadores y entonces al llamarlo a ellos uno por uno, ¿sabe usted a quién llamó él? Según recuerdo, no. Como dije en las notas, quería una lista de senadores y yo lo dije en ese momento. Debido a que el registro presidencial de llamadas está vacío, no sabemos precisamente a qué senadores llamó el presidente Trump. Sin embargo, sí sabemos del récord de Giuliani, que sí lo llamó a él a la 1:39, después de que ya se le había dicho que el disturbio estaba continuo en el Capitolio. El señor Giuliani era el abogado principal de la elección de Trump. De acuerdo a los récords del teléfono, la llamada duró aproximadamente 4 minutos y también estaba Fox News también, y veremos qué estaba en el aire de Fox News. El presidente, como todos vivos, le dijo a todo este turba que estaba aquí, más de millares, para que fueran al Capitolio. Y ellos están muy disgustados. Ahora aquí, tan pronto como escuchamos esto, que le dijo Brad, yo dije, ¿qué piensa usted? Una mujer, una veterana de la Fuerza Aérea de Missouri, me dijo que ella estaba harta de escuchar esto y que era el deber de él de hacer algo, de actuar. Y yo le dije, no hay nada en la Constitución unilateralmente que pueda hacer el presidente Trump que lo obligue. Eso no importa, me dijo ella. Él debió luchar a favor. A la 1:49 veremos qué estaba pasando en el Capitolio con la gente que respaldaba al presidente Trump. Vamos a darle un aviso. Esto es el motín ya. Estamos Ya es un declarando motín ahora declarado. un disturbio. ¿Qué hizo el presidente Trump a la 1:49 cuando la policía de D.C. al mismo tiempo estaba declarando que había un disturbio en el Capitolio? Como pueden ver en la pantalla, mandó un tweet para que escucharan la grabación de su discurso, el mismo en que a propósito mandó a una turba armada al Capitolio, pero no hizo ningún comentario sobre la falta de legalidad y la violencia. Le doy la palabra al caballero de Illinois. La próxima acción que tomó el presidente Trump era un tweet a las 1:24 p.m. ¿Qué ocurrió durante 35 minutos entre su último tweet a las 1:49 y las 2:24? Su personal en repetidas ocasiones fueron entrar a la habitación para verlo a él y rogarle que él diera una declaración fuerte pública condenando la violencia, instruyéndole a la turba que se marchara del Capitolio. Él no cedió hasta las 4 de la tarde, cuando él salió para ir al Jardín de las Rosas para filmar su mensaje de váyase a la casa. Pat Cipollone era un abogado principal de la Casa Blanca. Esto fue lo que él nos dijo sobre la reacción que tuvo él al ver la violencia y la asesoría que le dio durante toda la tarde. ¿Cuándo fue que usted se percató por primera vez que había violencia en el Capitolio? Creo que puede haber sido por la televisión, puede haber sido Tony, pero yo lo averigüé que las personas aún no estaban dentro del Capitolio, pero estaban, ¿sabe? Y lo empecé a ver, ¿sabe? Yo creo que era bastante claro que había que ver una respuesta fuerte, inmediata, una declaración pública para que estas personas se marcharan del Capitolio en ese momento. Mi pregunta es exactamente esto: si tal parece que usted desde el principio, como a las 2 cuando fueron al Capitolio, las personas, usted lo que quería era que el presidente diera una declaración para que la gente se fuera del Capitolio. Sí, yo también como otros. Dijo que usted expresó su opinión de manera contundente. ¿Cómo fue? Sí, tengo que... Sobre asuntos confidenciales no puedo hablar de conversaciones con el presidente, pero sí les puedo decir que yo dije, saben, hay que decirle a esta gente, tiene que haber un anuncio público rápidamente, que tiene que salir del Capitolio ya. ¿Nos podría decir, Pat, aproximadamente cuándo lo dijo?
Aproximadamente, casi inmediatamente después que yo supe que las personas estaban entrando en el Capitolio o acercamos el Capitolio de una manera que era violenta. Recuerdo algunas discusiones de Mark Meadows con el presidente sobre lo que sugirió, lo que tenía que hacer. Para ser claro, muchas personas sugirieron, no solamente yo, personas se sentían igual que yo me sentía. Estoy seguro que tuve conversaciones con Mark sobre esto durante el transcurso del día y expresé mi opinión fuertemente. Su asesoría era decirle, las personas tienen que salir, tienen que hacer una declaración. Y le tomó en más de 2 horas. Enviaba tweets que su opinión no era suficiente. Usted continuó durante todo este tiempo. Continuó usted tratando de que presentara una declaración más fuerte, más contundente, sí. Ivanka Trump también. Mark Meadows lo estaban diciendo igual. Sí. El asesor dijo que debía haber algo contundente para que detuviera a la turba y que condenara a la turba. Yo no sé la conversación privada que tuvo con el presidente Trump, pero recuerdo cuando vino a la oficina del asesor de la Casa Blanca, cuando ella vino a la oficina del jefe de personal de la Casa Blanca, estaba hablando acerca del discurso más tarde, tratando de que estuviera a bordo y decir algo que fuera como más directo que lo que quería decir en ese momento, esa tarde. Yo creo que Mark también, me recuerdo que le dijo a Ivanka que se involucrara en esto porque pensaba que era importante. Yo creo que más tarde hizo esto. Él quería que entraran ahí para que lo apoyaran a él. Y naturalmente, Pat Philbin estaba expresando lo mismo que yo expresaba. Pat Philbin, como yo dije, yo no creo que hubo una de estas reuniones, pero yo creo que me recuerdo que ambos fuimos juntos, volvimos, tomamos llamadas telefónicas. Él también estaba expresando esta opinión claramente. Pat Cipollone y Cassidy Hutchinson, asistente de Mark Meadows, también nos contaron sobre los gritos de ahorquen a Mike Pence. Como ustedes pueden ver, el señor Cipollone recordaba conversaciones de esos cánticos en la oficina Oval Occidental, pero él dijo que era comunicaciones confidenciales con el presidente. A pesar de que el señor Cipollone no estaba dispuesto a darnos más detalles, la señorita Hutchinson nos dio información más explícita, rellenando esos espacios en blanco. Fíjense en esto. No fue hasta que Mark colgó el teléfono y me lo entregó de vuelta que yo volví a mi escritorio. Minutos después, él y Pat regresaron. Posiblemente Eric Kushner también estaba ahí. Pero confío que Pat estaba ahí presente. Recuerdo que Pat dijo algo como, Mark, necesitamos hacer más. Tenemos que hacer algo para que haga algo también respecto al vicepresidente. Y él respondió, Mark dijo algo como, ya escuchaste, él está diciendo que no cree que están haciendo algo malo, a lo que Pat dijo entonces, esto es una locura, necesitamos estar haciendo algo más. Y entró a la oficina de Mark. Recuerdo usted una conversación en algún momento cuando estaban estos amotinados en el Capitolio gritando ahorquen a Pence. Sí, me recuerdo haber escuchado de esto. No sé si yo lo vi en la televisión yo mismo. Tengo curiosidad, pero quería saber si usted recuerda lo que usted puede compartir con nosotros sobre esa conversación, sobre lo que gritaban que ahorquen a Mike Pence. Le puedo decir mi opinión. Sí, por favor. Mi opinión es que eso era algo horrible.
para que alguien sugiera que el vicepresidente de los Estados Unidos, para que esas personas en ese grupo estuvieran gritando esto. Pensé que era horrible, pensaba que era algo indebido y se lo expresé claramente. Con respecto a las conversaciones con el señor Meadows, usted específicamente dijo que estaba preocupado con el vicepresidente, con él, y ¿cómo respondió él? Yo creo que yo le dije que estaba preocupado por el vicepresidente y no me recuerdo exactamente la índole de su respuesta, pero me dijeron que estaban haciendo todo lo posible. Y con respecto al presidente, dijo que el presidente estaba haciendo lo que había que hacer para proteger al vicepresidente. Es confidencial. Confidencial la respuesta. Me están instruyendo que no diga nada porque es confidencial. Ya veo. Además, el señor Cipollone testificó que hubiera sido posible, como comentadores de la televisión estaban sugiriendo que el presidente Trump inmediatamente fuera al podio en la sala de prensa para dirigirse a la nación. Hubiera sido posible en algún momento para el presidente ir caminando hacia donde estaba el podio en la sala de prensa para hablar y dirigirse a la nación en algún momento, desde que comenzó esto y a las 4:17, cuando dio su declaración. Hubiera sido posible. Si hubiera sido posible, sí, hubiera sido posible. Acabo de escuchar que el señor Cipollone dijo que el presidente Trump pudiera haber ido a la sala de prensa para dar una declaración en cualquier momento. Para darle un sentido de cuán fácil eso hubiera sido, vamos a ver ahora un mapa de este ala occidental de la Casa Blanca. Como ustedes vieron ayer, el comedor privado está en la parte de abajo del mapa. El sitio de conferencia de prensa está arriba en azul y el Jardín de las Rosas, donde el presidente filmó su video de Vaya hasta la casa, está a la derecha, al lado de la oficina oval. Y eso está en verde en el mapa. Señorita Matthews, ¿cuán rápidamente pudiera haber ido el presidente ante la Cámara para la declaración a la nación? Como usted acaba de delinear, tomaría menos de 60 segundos probablemente del comedor de la oficina oval a la sala de conferencia de prensa. Para gente que no sabe cuál es en donde está el secretario de prensa cuando tiene ruedas de prensa con el podio. Y existe también una cámara que está encendida ahí permanentemente, así que el presidente hubiera querido hacer una declaración y abordar al pueblo estadounidense, lo pudiera haber hecho, hubiera estado instantáneamente en la cámara. Y también la oficina de prensa de la Casa Blanca se encuentra directamente detrás de la sala de ruedas de conferencia. Si hubiera querido abordar al público de la oficina oval, hubiéramos podido ensamblar esa área en cuestión de minutos para que inmediatamente hubiera hablado en la Cámara. Gracias. Otros testigos nos han dado sus opiniones sobre esa pregunta. Por ejemplo, el general Keith Kellogg nos dijo que algunos personal estaban preocupados con una comparecencia por parte del presidente ante el micrófono en ese momento podía empeorar las cosas. Él nos dijo que recomendó en contra de hacer una conferencia de prensa porque durante sus 4 años en la administración de Trump, y cito, no hubo una sola conferencia de prensa limpia. Los asesores del presidente Trump sabían en qué pensaba en ese momento. Estaban preocupados sobre lo que él diría en estos comentarios sin ser dirigidos. Le cedo la palabra a la señora Virginia. Gracias. Como escucharon, para las 2 de la tarde, múltiples personales de la Casa Blanca estaban viendo que esta situación estaba ocurriendo en el Capitolio. En lo personal, yo recuerdo haber sido evacuada de la oficina donde yo estaba sentada, pero antes de este momento se debía al descubrimiento de 2 bombas con tuberías en el mismo edificio, y al mismo tiempo estaban viendo la violencia en televisión y las redes sociales con los colegas, incluyendo con Ben Williamson, asesor senior de Mark Meadows y también director interino de comunicaciones. Nos dijo de que antes del presidente Trump mandara su siguiente tweet a las 2:24, el señor Williamson fue a ver al señor Meadows y usted se levantó para ir a ver a Kelly McEnany. ¿Por qué hicieron eso? Ben y yo estábamos viendo la cobertura de una de las oficinas en el ala occidental y los dos reconocimos que la situación estaba escalando y era con rapidez que ocurría, y el presidente necesitaba salir inmediatamente para poder decirle a la gente que se retirara a su casa y condenar la violencia.
Y entonces yo le dije que iba a hacer esa recomendación a Kayleigh y él dijo que iba a hacer la misma recomendación al jefe de personal, Mike Meadows. Gracias. Una de las personas del personal dijo que fue a ver también a la persona McEnany en ese momento. Vamos a ver qué dijo en este periodo crítico cuando esta turba entraba al Capitolio. Bueno, tal parece que habían individuos que estaban haciendo por la fuerza el Capitolio. Ellos también, tal parece que respaldaban a Donald Trump, que pueden haber estado presentes en el rally. Y vamos a tener que decir algo. ¿Tiene usted una opinión sobre lo que dijo la Casa Blanca? Si me recuerdo, le dije a Kayleigh que yo pensaba que necesitamos alentar a aquellos individuos que respetaran a las agencias policiales y que se fueran a sus casas. Aunque el presidente Trump sabía lo que ocurría con el disturbio, no tomó acción inmediata para hacer frente a esta situación. En lugar de eso, a las 2:03 llamó nuevamente a Rudy Giuliani y llamó y duró más de 8 minutos. Momentos después, a las 2:13, la turba violó el Capitolio mismo. Uno de los Proud Boys que estuvo acusado de conspiración, Dominic Cusola, usó un instrumento para romper la ventana y poder entrar al edificio. Were entering the building. The Secret Service held Vice President Pence in his office right off the Senate chamber for 13 minutes as they worked to clear a safe path to a secure location. Now listen to some of that radio traffic and see what they were seeing as the protesters got just feet away from where the Vice President was sitting. If we're moving, we need to move now. We lose more time. Si perdemos más tiempo, quizás no vamos a poder marcharnos. Han obtenido acceso al segundo piso. Están como a 5 pies debajo de mí aquí. Están en el segundo piso, entrando ahora. Y queremos considerar salir de aquí ahora. Le repito. Hay 6 oficiales entre nosotros y las personas que están a 5 a 10 pies de mí. Podemos salir si nos movemos rápidamente. Bypass some protesters that are being contained. There is smoke, unknown what kind of smoke it is. Copy. Clear, we're coming out now, all right? Make a way. Dejen espacio, estamos saliendo ahora. El Consejo de Seguridad Nacional del Presidente estaba escuchando estos desarrollos y estaba rastreándolos en tiempo real. En pantalla usted puede ver acá estas conversaciones. Se enteró el personal que estaban rompiendo las ventanas en el Capitolio. 3 minutos después, el personal dijo: el vicepresidente está siendo arrastrado, quiere decir que lo estaban llevando lejos del pleno del Senado. A las 2:24 supieron que los agentes del Servicio Secreto del Capitolio no, y cito, suenan bien ahora mismo. Escucharon de un profesional de seguridad que estaba trabajando en el complejo el 6 de enero
que tenía acceso a información relevante y la responsabilidad de reportar a los oficiales de seguridad nacional. Le pedimos a esta persona, ¿qué dijeron cuando las gentes del servicio secreto dijeron que no suenan bien ahora mismo? Tenemos un clip del testimonio modificado para proteger la identidad de los individuos. Y él está hablando acerca de lo que escucharon cuando estaban escuchando el tráfico de radio ese día. Ese fue su último asiento en esta página. Perfecto. ¿Qué significa esto? Los miembros del detalle del vicepresidente en estos momentos estaban preocupados que iban a perder su propia vida. Estaban gritando. Había muchos gritos. Muchas llamadas personales por la radio. Era algo increíble lo que estaba ocurriendo. A mí no me gusta hablar de esto. Había otras llamadas despidiéndose con los parientes. Por si fuera la razón, los que respaldaban al vicepresidente cuidando. ¿Cuál fue la respuesta cuando lo escucharon por el radio? Creo que simplemente querían refuerzos en ese momento, pero de nuevo esto era un caos. Obviamente había este disturbio, pero ¿qué lo instó a poder entrar entonces? Se nos quedaban sin opciones para entrar y sonaba como que ya estábamos muy cerca de tener que usar opciones letales o algo peor. En ese momento yo ya no sé si estaba comprometido el vicepresidente, yo no lo sé, pero no tenía esa visibilidad, pero estaban gritando y diciendo cosas, le decían adiós a sus familias y esto iba a subir a otro nivel. Este video siguiente va a mostrar que el enojo de la turba se enfocó principalmente en el vicepresidente Mike Pence. Esta mujer viene a un lado nuestro y ella nos dice, Pence traicionó. Así que fue como que, ok, bueno, en mi mente yo estaba pensando, bueno, ahí se terminó, pero mi cuñado me mira en ese momento y me dice, yo sí quiero entrar. ¿Qué porcentaje estaba entrando? 100% estaba entrando. Se corrió realmente como pólvora y todos empezamos a entrar. Fue una locura. Bueno, no sé si ustedes escucharon. Bueno, Mike Pence realmente nos dio la espalda, se dio la vuelta. La gente parecía estar enojada cuando ustedes entraron al Capitolio. Sí, muchísima gente parecía estar muy perturbada. ¿Qué recuerda que estaban diciendo? Decían todo tipo de cosas, gritaban todo tipo de cosas. Estaban enojados. El vicepresidente Pence iba a aceptar el recuento electoral. Si puedes pensarlo, bueno, si estuvieras ahí, yo creo que el vicepresidente Trump va a certificar los votos electorales, o no los va a certificar, pero supongo que esto cambió correctamente. Es una gran decepción. Me parece que hay cientos de personas aquí que se encuentran muy decepcionadas. El presidente Trump no trató de llamar a todas estas gentes decepcionadas. En lugar de esto, casi en el mismo momento que esta violencia se estaba saliendo de la mano, Donald Trump dijo en su tweet de las 2:24, el presidente dijo, Mike Pence no tuvo la valentía de hacer lo que debió hacerse para proteger a nuestro país y nuestra Constitución. A pesar de saber que el Capitolio había sido violado y la turba estaba en el edificio, el presidente Trump llamó a Mike Pence un cobarde y le echó toda la culpa por no parar la certificación.
y puso realmente un objetivo en la espalda de su propio vicepresidente. Señor Pottinger y señora Matthews, después de ver la reacción en este tweet en tiempo real, ustedes usaron la misma imagen para describirla. El presidente Trump estaba añadiendo fuego a la hoguera. Señor Pottinger, usted tomó la decisión realmente de renunciar después del tweet. ¿Nos puede decir por qué lo hizo? So that was pretty soon after I Sí, esto fue poco después de que yo había vuelto a la Casa Blanca y yo comencé a ver por vez primera esas imágenes en la televisión del caos que se estaba desatando dentro del Capitolio. Uno de mis asistentes me entregó un papel que contenía el tweet que acaban de leer. read it and Yo lo leí quite y disturbed by it. me sentí muy perturbado por ese tweet y yo estaba también inquieto de ver que el presidente estaba atacando al vicepresidente Pence por llevar a cabo su deber constitucional. O sea que para mí esto se veía como lo opuesto que tenía que hacer, o sea que desintensificar la situación. Es por eso, como dije anteriormente, parecía que todavía estaba atisbando el fuego. Fue el momento en que yo decidí entonces que iba a renunciar, que sería mi último día en la Casa Blanca. Simplemente yo no quería estar asociado con los eventos que se estaban llevando a cabo en el Capitolio. Gracias. Y señorita Matthews, ¿cómo reaccionó al tuit del presidente sobre el vicepresidente Pence? Era obvio que la situación en el Capitolio se volvió violenta, intensificándose por momentos, y mandar ese tuit sobre el vicepresidente era la única cosa que se necesitaba en ese momento. Y entonces yo recuerdo haber pensado, esto va a ser terrible porque esencialmente le está dando la luz verde a toda esta turba, diciéndoles que lo que estaban haciendo en los escalones del Capitolio, violando el Capitolio, estaba bien, que era justificada su enojo. No debió haber hecho eso, debió haber dicho a la gente que se fueran a su casa, que se fueran, que condenaran la violencia que estábamos viendo. Y yo soy una persona que ha trabajado con él, yo trabajé durante la campaña, viajé por todo el país y fui a rallies innumerables y yo he visto el impacto que sus palabras tienen en la gente que los respalda y ellos realmente absorben cada palabra, cada tweet que él dice. Me pareció que en ese momento que él mandara ese mensaje sobre Mike Pence, me pareció que era realmente atisbar el fuego y se podía poner aún peor. Gracias a los dos. Vamos a ver lo que los otros nos dijeron también sobre su reacción a este tweet. No me recuerdo cuándo exactamente escuché de ese tweet, pero mi reacción fue que eso era un tweet horrible. Estaba en desacuerdo con el sentimiento de este. Pensaba que era algo indebido. ¿Cuál fue su reacción entonces? No ayudaba en absoluto. No era el mensaje que se necesitaba en ese momento. Iba a... Lo que estaba ocurriendo en el Capitolio estaba empeorando en ese momento. Y esto no iba a ayudar a ese asunto. ¿Se preocupaba que iba a empeorar? Claro que sí. Señorita Hutchinson, ¿cómo reaccionó? Yo veía que esas palabras representaban, o yo representaba a la administración según mi leal saber y entender, y yo estaba representando las cosas que le había hecho por el país, y yo recuerdo en ese momento haber sentido frustración, decepción, y sentí algo personal, me sentí muy triste. Como estadounidense, sentí realmente asco. Fue algo que no era patriota, no era de un norteamericano, y ver esta mentira que enfrentaba en el Capitolio. Como van a ver ustedes, a las 2:26, el vicepresidente debió ser evacuado a seguridad por segunda vez y estuvo a 40 pies de distancia de la turba. Rápidamente se intensificó este ataque después de este tuit.
Durante What did este President Trump do caos, at that point? ¿qué hizo el presidente Trump en ese momento? Empezó a llamar a los senadores para todavía retrasar más el recuento electoral. Mientras el vicepresidente era evacuado del Senado, el vicepresidente Trump llamó a Tony Tupperberg, el quien más lo respaldaba en el Senado. ¿Recuerda este senador entonces que terminó la llamada para también poder salir de las cámaras del Senado en ese momento? Vamos a escuchar. Él no llamó a mi teléfono, llamó a otro y me entregaron el teléfono. Y yo le dije, señor presidente, no estamos trabajando mucho ahora porque acaban de sacar al vicepresidente y de hecho yo voy a tener que colgarle el teléfono, me tengo que marchar. El senador Josh Hawley también tuvo que salir huyendo. Más temprano esa tarde, antes de que comenzara la sesión conjunta, se fue a la parte este del Capitolio. Como pueden ver en esta foto, levantó su puño en solidaridad con los protestantes que ya se reunían en el área de seguridad. Habló con los oficiales del Capitolio que estaban afuera ahí en ese momento. Nos dijo que el senador, o el gesto del senador, mientras estaba todavía atisbando a la multitud, estaban diciendo que estaba en un lugar a salvo, protegido por las barreras y los oficiales. Más tarde ese día, el senador Hawley huyó después de que los protestantes que él ayudó a animar cuando entraron al Capitolio. Vamos a verlo nosotros mismos. Piensen en lo que vimos. Violencia innegable en el Capitolio. El vicepresidente siendo evacuado por el servicio secreto. Senadores corriendo por los pasillos del Pleno para alejarse de la turba. Y como comandante en jefe, el presidente Trump estaba obligado por su deber a proteger al Capitolio. Y su personal lo entendía así. ¿Usted cree que el presidente tiene una obligación de asegurar que haya una transferencia de poder pacífica? Sí. ¿Y cree que el presidente tiene la obligación de defender a todas las áreas de nuestro gobierno? Yo creo que sí. Supongo que también estarías de acuerdo de que el presidente tiene también la obligación en particular de tomar en consideración y que se lleven a cabo las leyes fielmente. Esa es una de las obligaciones del presidente, correcto. Le pregunto cuál era su deber. Bueno, hay un deber constitucional que tiene el comandante en jefe. Eso fue lo que yo le indiqué a él como asesor de seguridad nacional. En lugar de mantener su deber hacia la Constitución, el presidente Trump le permitió a la turba que retrasara lo que él quería para mantenerlo en el poder. Vamos a ver. Voy a pedir a aquellos que están aquí en la sala de la audiencia permanecen sentados hasta el capital de la policía. Escolte a los miembros dentro de la sala. Estaremos en receso por un periodo de aproximadamente 10 minutos. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.